Allí, ¿ya? ¿Aló? Sí, doctor. Sí, doctor, ya la escuchamos. Aquí. Bueno. Muy bien. Gracias, María. Hablamos. Chao. Bueno, jóvenes, ¿me están escuchando otra vez? ¿Aló? Sí. Bueno, sigo. Excúsenme que se suman las dos cosas. Neófito en tecnología y mi internet donde yo vivo en Manga, en este edificio, de las 24 horas del día, solamente 4 o 3 horas funciona internet. Bueno, sigo. Entonces, decíamos que las otras instituciones, conductas agravadas por el resultado, concurso y además de eso la misma preterintención, pero que hay situaciones como el aborto seguido de muerte. Ya creo que fue, ¿quién fue la que me dijo que sí había la preterintención? Aló, 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 aló. ¿Nadie me escucha? ¿Me escuchan, por favor? Sí, doctor. ¿Quién fue la que me habló de que sí había la preterintención? Una de ustedes que me contestó bien que sí había la preterintención. Mire, les repito, si el aborto seguido de muerte, tenemos un bien jurídico contra la vida, que es el aborto. Resultado final, muerte, también es contra la vida. Y el artículo 21, ese que yo les dije que estudiara, dice que las conductas son culposas y preterintencionales cuando la misma ley lo dice. Sin embargo, siendo un comportamiento preterintencional, la ley no lo dice. Allá hay un error del legislador colombiano. Si ustedes buscan el abandono seguido de muerte, fíjese, ahí en el aborto seguido de muerte se resuelve como concurso según la corte y no le falta nada para ser preterintencional. Y si revisan el 127, abandono seguido de muerte, también hay homogeneidad de bienes jurídicos y sin embargo el legislador no lo tiene como preterintención, sino como conducta agravada por el resultado, lo que deja unos vacíos y una errónea remisión del artículo 21 porque no más señalan 2, 105 y 118, lo que es un error. Entonces, en ese orden de ideas, cuando nos hable del comportamiento preterintencional, ustedes deben mirar la estructura del artículo 24 para saber si la conducta es o no preterintencional. Y acuérdense que nos estamos refiriendo al concepto de la culpa sin representación. Y es el eterno problema que se discute de hasta dónde llega una culpa con representación y un dolo eventual. Pero ya ese es otro tema que lo manejaremos cuando toquemos el homicidio culposo. Muy bien, entonces, en este orden de ideas, ustedes deben tener en cuenta con el código que tienen abierto el artículo 103 y 104. Mire que el artículo 105 dice que la conducta se agravará, pero también se atenúa. Esa es la única conducta que se atenúa y se agrava de manera simultánea. Si ustedes leen el artículo 105 del Código Penal, dice que el que preterintencionalmente matare a otro incurrirá en la pena imponible de acuerdo con los dos artículos anteriores.
Artículo anterior 103, homicidio simple. Artículo anterior 104, homicidio agravado. Si Pedro, con dolo de lesión, lesiona, valga la repetición, a su padre con dolo de lesión, pero no de muerte, y sin embargo sobreviene la muerte, estaremos frente a un homicidio preterintencional, en este caso agravado, atenuado. ¿Por qué? Porque al ser la víctima el padre, está contemplado en el artículo 104.1, 104 numeral 1, que señala cuándo se agrava el homicidio. ¿Y cuándo se agrava? Cuando se le da muerte, entre otras cosas, se agrava cuando se le da muerte a un pariente. Si yo lesiono a mi padre y mi padre se muere, el homicidio es agravado. Pero como yo no lo quise matar, sino lesionar, el homicidio se convierte, primero sube, es decir, primero se agrava por ser un homicidio objetivamente agravado, ya que la víctima es mi padre. Pero como no lo quise matar, sino lesionar, entonces baja. Es el único comportamiento que es agravado y atenuado de manera simultánea. Si no está claro, me dicen y se lo repito otra vez. Bueno, entonces, en este orden, nosotros debemos tener en cuenta que la preterintención ya no se usa casi, hasta el punto de que son pocos los juzgados, los estrados judiciales que dictan sentencia por un homicidio preterintencional. Muy bien. Entonces, pasamos seguidamente a estudiar el homicidio por piedad. El homicidio por piedad, yo les pedí, por favor, a través de su compañera Cuello, que estudiaran la sentencia C-239 de mayo 20 de 1997. Esta jurisprudencia es de la Corte Constitucional. Antes de seguir, quiero recordarle que también les pedí en el tema del homicidio piadoso, sí, que me estudiaran en cuanto al homicidio preterintencional, que me estudiaran una decisión de la Corte Suprema de Justicia del 14 de marzo del año 2002. Yo les pido, por favor, si no la han repasado, no la han leído, que lo hagan este fin de semana para que en la próxima me comenten algo sobre eso. Pero también les pedí la sentencia 239 de 1997, C-239 de la Corte Constitucional, con ponencia del doctor Carlos Gaviria Díaz, que es el que analizó el homicidio piadoso. El homicidio piadoso, eso lo encontramos en el artículo 106 del Código Penal. El artículo 106 comienza con el qué. Ese es el que decíamos el otro día cuando hablábamos de los protagonistas de la conducta punible: el que mate, el que falsifique, el que estafe, el que lesione. El que es el que realiza el tipo, el que se ubica dentro del tipo. Y cuando eso sucede, quiere decir que el sujeto activo es indeterminado. Cualquiera puede incurrir en el homicidio por piedad, pero el homicidio por piedad tiene una variante, y la variante del sujeto activo la señala la sentencia esta que hemos venido hablando, de la 239, porque allí el único en esa sentencia que puede ser sujeto activo es el médico, con una cuestión adicional. Es que la Corte ha dicho que en estos casos el médico no responde. No es lo mismo que usted o yo, siguiendo la redacción del artículo 106 que llevan el código abierto ustedes,
ustedes se den cuenta que el particular da muerte, cualquier persona, para poner fin a intenso sufrimiento proveniente de lesión corporal o enfermedad grave e incurable. Ni usted ni yo sabemos si esa enfermedad es grave o es incurable, o de tanta magnitud sea una lesión corporal. Entonces, en este orden, nosotros debemos llegar a la conclusión que la Corte dice, el médico, por ser médico, sí sabe cuando una persona está sufriendo realmente, porque es difícil medir el umbral del dolor y es difícil que usted o yo sepamos si la enfermedad es grave o incurable. Solamente se supone y se parte del principio de que el médico sí sabe, por eso no se le tiene como sujeto activo y la conducta que él realiza será considerada atípica porque él sí realmente actuó teniendo en cuenta las condiciones físicas del paciente. Pero eso va ligado a los conceptos de el otro. ¿Quién es el otro? Abran el artículo 103, homicidio, y allí van a ver ustedes cuando dice el que mate a otro. ¿Y quién es el otro? El otro, todo individuo de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe, condición. El otro es persona, valga la frase, viva. No todo el mundo es el otro. Entonces, ¿por qué estamos haciendo énfasis en eso? Porque en Colombia se tiene en cuenta el concepto de muerte clínica. Hay dos clases de muerte: muerte real y muerte clínica. La muerte real es la cesación de funciones vitales, respiración, circulación y nerviosa. Circulación, respiración y nerviosa. ¿Y qué es lo nervioso? El cerebro, el tallo encefálico. Vale decir, antes en Colombia se tenía en cuenta penalmente, médicamente, el concepto de muerte real. Hoy día no. Hoy día la persona y entonces puede considerarse que está muerta clínicamente. ¿Y esto para qué sirve? Cuando Colombia entró en la era de los trasplantes, a partir de allí, porque se necesitaban órganos oxigenados, se dio luz verde, se permitió que se extrajeran los órganos de la persona y poder realizar trasplante. El concepto de otro es sumamente definitivo e importante para ubicarnos entonces en el artículo 103 y 106. El artículo 106, lo mismo que el 108, son tipos privilegiados, son tipos benignos. Imagínense uno de nosotros dando muerte al padre, al hermano, a la cónyuge, al hijo, etcétera. Objetivamente, eso sería un homicidio agravado, 104.1. Pero el legislador quiere que no sea agravado. Si es al hijo, al padre, a la madre, al cónyuge al que le damos muerte, pero con el móvil de la piedad, entonces la pena será muchísimo menor. Sería un homicidio atenuado, más no agravado, un tipo privilegiado, y lo atenuado prevalece sobre la agravante. Entonces no pierdan de vista que el homicidio por piedad obedece a ánimos altruistas. El agente no mata por matar, sino para poner fin a intenso sufrimiento. Y ojo, que quien debe sufrir
no es el victimario, sino la víctima. Algún estudiante me preguntaba el otro día que si una persona está inconsciente y el victimario le da muerte, que si responde o no responde de homicidio por piedad. La respuesta es negativa porque el que está inconsciente no exterioriza sufrimientos y como ingrediente normativo del tipo está el sufrimiento. Vale decir, lo debe exteriorizar y además no oponerse. Esto es, yo estoy sufriendo realmente por una enfermedad grave y cualquiera dice vamos a quitar la vida y me preguntan además, ¿usted está sufriendo? Sí, yo estoy sufriendo. Vamos a quitarle la vida, pero si yo digo no me quiten la vida, pues tiene que respetarse la voluntad del paciente, porque si expresa su voluntad de que no le quiten la vida y se le quita la vida, se estará incurriendo en un homicidio agravado, agravado en más de una vez. Si es pariente, 104.1. Y por el estado en que se encuentra de sufrimiento, pero consciente y exterioriza su voluntad de que no le quiten la vida y aún así se la quitan, se incurre en el homicidio agravado también 104.7. ¿Está claro hasta donde voy explicando, por favor? ¿Quién me responde, por favor? Sí, señor. ¿Entendieron todos? ¿Sí? Sí, ¿Quién más profesor. quiere intervenir? ¿Alguien quiere preguntar, por favor? Yo tenía ahora, antes que se interrumpiera la charla, tenía 10 invitados. Ahora observo que hay 9. ¿Se me retiró alguno? No veo más invitados. Bueno, dígame. Doctor, para como concluir, entonces se puede decir que para que se configure el homicidio por piedad, se requiere que concurra la condición de que el sujeto activo consienta que se practique y la presencia pasivo. El sujeto pasivo. Sea quien dé el consentimiento mientras tenga conciencia del acto. No necesita que manifieste el consentimiento, sino que no se oponga, que no es lo mismo. Por ejemplo, la persona está sufriendo, expresa su sufrimiento. Imaginemos, cerremos los ojos por un momento, imaginemos una persona que tenga un cáncer terminal, que ya no tiene ninguna clase de posibilidad y está sufriendo, consciente. Entonces, el victimario se asoma y le pregunta, ¿te duele mucho? ¿Estás sufriendo mucho? Sí. Él no le tiene por qué preguntar que te voy a quitar la vida, no, él se la quita. Y si en los momentos en que se la está quitando, el otro se opone, no debe continuar. Porque si se opone y dice, ¿qué estás haciendo? Yo estoy enfermo, pero yo quiero seguir viviendo. No quiero morir. Y el otro sigue en su empresa criminal, comete el delito de homicidio agravado. Pero si el otro no se opone, en ese caso sí va a tener problemas. Se me pasaba a decirle que cuando la persona, mire bien para que no se equivoquen, los médicos hacen unas pruebas. Por ejemplo, si no hay reflejo en los vestíbulos es un conducto auditivo. A usted le ponen un aparatico en el oído y ese aparatico le indica si usted está oyendo o no oye. El que está muerto clínicamente no está oyendo. Le ponen un foquito en los ojos. Debe moverlo de un lado para otro. Si no lo mueve, está muerto clínicamente. Debe practicarle además un encefalograma. Si muestra una línea horizontal totalmente, lo más probable es que también esté muerto. Esas pruebas por 2 veces la practica la medicina y por eso dicen
que es muy difícil que los médicos se equivoquen porque ellos hacen esas pruebas y finalmente muere. Pero ¿qué ocurrió? El otro día, no sé si en clase yo les he comentado a ustedes el caso del cantante, me corrigen el nombre si yo lo digo bien, Maserati. Es Maserati, creo que sí. Es un cantante argentino que tuvo un derrame cerebral en Caracas. Lo hospitalizaron y ya tenía varios meses de estar lo que nosotros llamamos peyorativamente hecho un vegetal. Pero resulta que ese Maserati tenía el tallo encefálico bien. No estaba afectado en el cerebro, no tenía muerte de tallo encefálico. Ahora imaginemos que sus seres más cercanos, o el médico inclusive, deciden retirarle los soportes ventilatorios. Él estaba vivo y si le hubieran quitado los soportes ventilatorios, interrumpen las funciones nerviosas y ahí sí le estarían dando muerte y ahí no sería un homicidio por piedad. Es muy complicado, les repito, porque el que está inconsciente no exterioriza sufrimiento y si tiene muerte de tallo encefálico, menos. Si alguno de ustedes algún día le han hecho una cirugía, van a ver ustedes que cuando a uno le aplican anestesia, está fuera del mundo. Uno vuelve al mundo cuando se le pasa el efecto de la anestesia. Y si usted a un anestesiado, inclusive, le entierra un cuchillo, no lo pone a sufrir, porque el sistema nervioso, que es el que controla el dolor, está bloqueado. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se es un otro. El otro es tan importante como que en alguna oportunidad, no sé si se los dije en la primera o la segunda clase, pero se lo repito a otro, si Pedro quiere matar a Juan, lo busca y lo ve sentado en una esquina y le dispara. Y cuando le dispara, Juan cae. Pero apenas él dispara, y le hacen la necropsia a Juan. Y medicina legal dice, cuando recibió los tiros, ya tenía 2 horas de estar muerto porque había sufrido un infarto fulminante. Si cuando recibió los tiros había recibido un infarto fulminante, ya él no era un otro, porque se requiere que sea persona viva. Y aun cuando no nos guste, el señor Pedro habrá incurrido en una conducta atípica porque no hay un objeto material sobre el cual recaiga la conducta. Igual pasa acá en la piedad. Si la persona tiene muerte de tallo encefálico y entra el fulano a la habitación del hospital y le da 15 puñaladas para matarlo, entre comillas, y medicina legal dice, no, si ya él no tenía tallo encefálico, no incurre en ninguna conducta. Y no incurre porque ya no era un otro que reclama el artículo 103. No sé si estuvo suficientemente claro en esto del homicidio por piedad. ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna pregunta? Háganla sin problemas, sin pena, sin temor. Vamos a aclarar entre todos cualquier duda. A sus órdenes. ¿Le quedó claro su inquietud? ¿Aló? Doctor. ¿Le quedó claro, sí? Sí, sí, doctor. Isabel es la que me está hablando. Sí, señor. Los demás compañeros, es que tengo 2 Isabela, Fadul y Blanco. Fadul. Fadul. Vamos, voy a decir nombres sin problema de que sepan o no sepan. ¿Qué me dice María de la Cruz? Sí, dígame. La información anterior bueno, yo entendí que el homicidio sin piedad siempre y cuando el sujeto pasivo... Por piedad. Por piedad, disculpe. Siempre y cuando el sujeto pasivo no se oponga, estaría bien y no incurre en una conducta agravada. Si el sujeto pasivo se opone, ya estaría incurriendo en una conducta agravada. Así es.
Allá en el fondo oigo un compañero hablando, pero se metió junto con María y no lo escuché. Ay, disculpe, es que mi hermana está en clases en línea. Perdón. Bueno, otro compañero que quiera intervenir, Daniela Barraza. Sí, doctor, me quedó claro y ya con su explicación despejé un par de dudas que tenía, pero ya tengo claro, sobre todo, nos estaba explicando de que la persona en primer lugar debe expresar su dolor, y el dolor sería el sujeto pasivo, y también lo de que debe estar vivo. Correcto. Y acuérdense de la 239, lo referente al médico. No olviden la responsabilidad penal médica. Entonces, mire, usted y yo y Pedro y Juan podemos ser sujetos activos, pero respondemos. Podemos responder porque no somos médicos y nos podemos equivocar. O podemos decir, bueno, en un momento dado, fíjese bien, lo que viene ahora es un puntico como aparentemente más complejo, pero no lo es. Usted y yo podemos incurrir en un error. Pregunto, sin temor, por favor, en confianza estamos todos, aquí estamos aprendiendo entre todos. Y yo les pregunto, ¿será posible que el particular, el que del 106 pueda equivocarse, sí o no? Mire bien, mire lo que está pasando. Uno de ustedes, que no le deseo eso porque yo sí pasé por ahí, que tenga un cálculo renal, eso duele. ¿Cómo será que dice la frase? No sé si alguna de ustedes ha parido, sobre todo por vagina, porque por cesárea no duele porque le aplican anestesia, pero por vagina duele tanto que la gente dice el dolor renal es el mismo dolor que siente la mujer cuando está pariendo. Eso es intenso, eso es tremendo, eso a mí me sacaron de mi casa listo para hacerme cirugía porque casi me desmayaba del dolor. Entonces, mire usted lo que está pasando. Supongamos que tengamos una persona con un cálculo renal, un cólico de esos bien arrebatado, tirado en el piso dando gritos. Y uno de nosotros dice, pobrecito, ¿cómo está sufriendo? Y usted tira en el piso llorando, dice, yo no aguanto este cólico, yo quisiera morirme. Mira lo que son las cosas. Y uno de nosotros que lo está oyendo dice, óyeme, pero está sufriendo tanto que él mismo está diciendo que quisiera morirse. Vamos a matarlo porque está sufriendo. Y ustedes dicen, se dan todos los presupuestos del homicidio por piedad. Está sufriendo. Y mire usted lo que ha pasado. Uno de nosotros tomó la determinación de quitarle la vida. Y luego viene la necropsia. Y la necropsia dice, pues ¿sabes una cosa? Sí estaba sufriendo, pero lo que tenía era un cálculo renal. No era una enfermedad grave e incurable, porque eso lo operan y lo curan. Mire, ahí ha habido un error. Eso del umbral del dolor es de mucho cuidado. Por eso yo digo, querido amigo, que este delito y el 108 deben desaparecer el Código Penal, porque puede convertirse en luz verde, en una patente de corso para quitarle la vida a una persona y ampararse en el intenso sufrimiento. Entonces, ¿qué ocurrió? Que se le quitó la vida y usted lo primero que dice es que yo creía. Usted enseguida sale a alegar el error. ¿Y el error de qué naturaleza sería? Error de tipo, porque el sufrimiento es un ingrediente normativo del tipo. Y usted dice, es que lo vi tirado en el piso dando gritos y diciendo que quería morirse porque estaba llorando, sufriendo mucho por ese dolor y por eso yo le quité la vida. Se equivocó. Eso es supremamente peligroso. Pero entonces el homicidio por piedad sí admite el error de tipo, repito, porque el sufrimiento, si ustedes leen el 106, allí está el sufrimiento como un ingrediente
normativo de la tipicidad para hablar de homicidio por piedad es necesario que haya el sufrimiento. Entonces, no se atreva a asesorar a nadie en el sentido, de que si estaba muerto, estaba inconsciente, ahí no hay problema. Lo único que eso le da luz verde es que usted haga un documento previo como paciente. Si con ocasión de esta enfermedad grave, incurable, yo llegare a quedar inconsciente, les ruego que me quiten la vida, pero ya sería por otro motivo. El otro motivo sería por la muerte digna, porque la Corte ha dicho que usted nace con dignidad y vive con dignidad. ¿Se retiró Cristina Jacir? Veo No, que se me no, doctor. ¿Está presente? ¿Cristina está presente? Ah, bueno, ahora sí ya la recuperé. Se me retiró uno y ahora no preciso quién es. Tenía 10 y me quedaron 9. Si quiere, pues yo no me contesten enseguida, pero más adelante sí. Tengo a Andrea, tengo a Cristina, a Daniela, a las dos Isabela, a Juanceli, a Alina, a María de la Cruz y a María José. ¿Alguno no mencioné, por favor? Sí, doctor, a mí Nicole Llamas. Nicole, ¿por qué no te encuentro aquí, Nicole? ¿Por qué no solicitas la admisión otra vez? Ya voy. Bueno, bien, gracias. Entonces, y a los que no haya mencionado que estén, por favor, que soliciten la vinculación. Bueno, entonces, continúo. Antes de continuar, ¿está todo claro? Por favor, ¿alguna duda? Yo sí tenía una pregunta, María José. Dígame. Usted hablaba de que el médico no responde. ¿Qué pasaría en el caso de que lo hiciera una enfermera, de que realizara la conducta una enfermera o un auxiliar de enfermería o ese tipo? Bueno, muy bien su pregunta y la misma sentencia le resuelve el problema. La sentencia, María José, solamente cobija al médico, no incluye a los otros dos que son paramédicos, ni a la enfermera ni al auxiliar de enfermería. Precisamente ese tema es tan importante que varias veces se ha establecido que por qué enfermera y por qué auxiliares de enfermería y en general los paramédicos, pero la mayoría de la gente se opone porque dicen que los que dominan la ciencia médica, y esto es materia de discusión, los que realmente en un momento saben cuando la persona está muerta o no clínicamente es el facultativo médico, porque él fue quien hizo los estudios de medicina. Esa es la aplicación. Si mañana en el curso de esta semana usted se lee la sentencia, ahí cobija esa partecita. Entonces, esta sentencia, María José y todos los demás, también nos apunta en una u otra forma hacia el tema del garante. Entonces, porque ocurre que el garante, el que le da muerte, y es el padre al hijo, el hijo al padre, al cónyuge, son garantes uno respecto de otro. Y si no se guardó el respectivo cuidado, lo más probable es que también vaya a responder en forma agravada como garante. Pero ese es otro tema. ¿Te quedó claro, María José? Sí, doctor, sí me quedó muy claro. Gracias. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien más quiere interrogar, quiere preguntar? Bueno, entonces, como les decía, la explicación va a ser integral, va a ser global. Imagínense ustedes que según el calendario académico, nosotros, estos son semestres, digo yo, de 2 meses y medio. ¿Cuándo es la primera prueba?
Pregunto, ¿cuándo es el primer parcial? No ha salido un calendario con fechas. Ah, todavía no han salido. No. Bueno, en todo caso, yo quisiera que ustedes le dijeran a sus compañeros que yo quiero hacer claridad sobre una cosa. Yo, por el hecho de estar dictando la clase, yo en ningún momento me estoy oponiendo a los movimientos y a las decisiones estudiantiles. Pero ustedes deben entender que también a nosotros la directriz del ministerio y de la rectoría y de la decanatura es que dictemos clases. Si yo veo que la gran mayoría no se vinculó, yo no tengo problema con eso. Lo que pasa es que la temática, por razones de lo largo, de lo extenso que es esto, yo no la puedo repetir. Y por eso la explicación la estoy haciendo integral, global. Fíjense que me falta todo lo que es delitos contra la integridad moral, todo lo que son delitos sexuales, todos los delitos contra el patrimonio económico. ¿En qué momento vamos a terminar eso? Yo en condiciones normales, pues yo iría un poco más suave, pero vamos a ponernos de acuerdo los dos. No los estoy obligando a que se vinculen a la clase. Respeto las decisiones estudiantiles, pero también es mi deber hacerles este comentario a ver si nos colaboramos entre los dos, yo dictando mi clase y ustedes asimilando y aprendiendo lo que yo les voy enseñando. Esa es la idea. Y no perder el semestre. Pero yo respeto la decisión que ustedes tomen. Y les cuento que me siento muy contento porque yo pensé que me iba a asistir 1 o 2 y tengo 10 vinculados. Estoy contento con eso, los felicito y ojalá en la próxima no me vaya a ninguno de ustedes a dejar de asistir, sino que sean 10 y 10 más. Y si son 30, mejor. Bueno, seguimos para adelante. Lean ustedes ahora, ábranse el artículo 107. El artículo 107 se refiere a la inducción o ayuda al suicidio. Si no tienen el código a la mano, no me van a entender bien este delito, porque este delito rompe el esquema de una explicación normal. Y les digo enseguida por qué. El que eficazmente induzca a otro al suicidio o le preste una ayuda efectiva para su realización, incurrirá en prisión de 2 a 6 años. Entonces, el que eficazmente induzca a otro al suicidio. ¿Qué es lo que se ventila? Lo más importante de esta normativa, que yo tengo que preguntarles a ustedes con el código abierto. Mire, van a abrir el 29, van a abrir el 30 y van a abrir el 107, inducción o ayuda al suicidio. ¿Qué es lo que hemos aprendido? El 29, el que realiza el tipo es el autor. Cuando el autor se vale de un instrumento, se llama el hombre de atrás y sería un autor mediato. Mediatez es lo que está atrás y el inmediato es el que está adelante. Entonces yo pregunto, para poder entender el artículo 107, el determinador 30, por favor, lean el código. El determinador es un hombre de atrás, ¿sí o no? Por favor, no importa que nos equivoquemos, digamos algo, si son tan amables. ¿Qué me dicen? El 30 lo tienen a la vista. Entonces, ¿es un hombre de atrás el determinador? Les pongo el No. No, profesor. ¿Por qué me dice que no? Porque no es un autor. No está calificado como autor. ¿Qué es el determinador entonces? Doctor,
Pues él nunca en realidad tiene categoría o vocación de autor porque siempre está fuera del tipo. Correcto. Entonces, ¿el qué es, según la ley? Un Él- partícipe. Eso, un partícipe. Así es. Un partícipe. Habló Lina Martínez, ¿no? Sí, doctor. Bueno, Y entonces, anteriormente Andrea y ahora yo. ¿Andrea habló también? Sí. Es que yo nada más la tengo a usted con el nombre solo, no le tengo el apellido. Lina sí, escribió el apellido. ¿Usted, Andrea, qué? Rodríguez. Aló, Andrea. Andrea Muy Rodríguez. bien, Andrea. Muy bien. Entonces, mire, van bien, muy bien la respuesta. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Vamos a ver. Una pregunta que va en el mismo sentido. Si Pedro le dice al sicario Juan que mate a Diego y el sicario Juan mata a Diego, Pedro, que fue quien le dijo que matara a Diego, ¿Pedro es un hombre de atrás? No, es un doctor, sería un determinador. Muy bien. Y entonces, ¿alguno de ustedes tiene así en la cabeza, no importa que se equivoque, la posibilidad de darme un ejemplo donde esté de presente un hombre de atrás? Sí, doctor, cuando un médico quiere darle muerte a un paciente y en la historia clínica suscribe un medicamento que sea letal para este y la enfermera siguiendo las órdenes se lo suministra, siendo usada por el médico como un instrumento. ¿Quién me habló allí? Nicole Llamas. Ah, Nicole, sí, es que Nicole, no entiendo por qué usted no me aparece aquí como invitado. ¿Usted solicitó ingreso otra vez? Sí, señor. Bueno, no importa, yo sé que ya usted está aquí. Entonces, muy bien la respuesta. Fíjese bien y no se pierdan de vista de esto. Cuando hay un determinador, y antes que se me pase, el determinador no domina el hecho. El que domina el hecho es el autor o los coautores, dice el artículo 29. Pedro le dice a Juan, Juan, ve y mata a Diego. Y entonces ellos se ponen de acuerdo en un negocio ilícito, objeto ilícito, causa ilícita. Allí hay un acuerdo de voluntad ilícito, pero no hay engaños. El caso que usted acaba de proponer de la enfermera dice que ella actuó mediando ¿qué? Un error. Entonces ella no, el determinador no domina el hecho, pero sabe lo que va a suceder. En el caso de la enfermera, donde ella se orientó por la historia clínica, suministró el medicamento que mató al paciente, ella actuó mediando un error y es la única excepción donde ella no, el hombre de atrás no realiza el tipo. Acuérdate que el 103 dice el que matare. Él no se ubicó dentro del tipo, él no es el que mató, pero estando fuera del tipo, el que domina totalmente el hecho, tiene dominio de la situación, o él va a calificarse con vocación de autor. María mañana va a decir, yo no tenía nada de lo que sucedió, yo lo que soy es una simple enfermera. ¿Está clara la diferencia? Ni está engañando. ¿De qué manera se puede llegar entonces a la institución del hombre de atrás? Por coacción, por error o utilizando a un inimputable. Un ejemplo final. Si yo le digo, caso, vaya a la esquina y usted métase en la joyería, rompa las vitrinas y tráigase la joya, porque acá de este lado le tenemos a su hijito de 2 años y si usted no hace eso se va a morir su hijito. Usted vaya y
hurta y rompe y se lleva la joya. Acuérdense que el dolo se maneja en sede de tipicidad. ¿María quería hacer lo que hizo? No. Actuó coaccionada, obedeciendo una orden de un tercero escondido. Por eso se llama el hombre de atrás. Al momento de establecer responsabilidad, María no incurre en tipicidad, en tanto que el que la presionó, la coaccionó, ese es el autor inmediato, que aun cuando no realizó el tipo, es el que tiene únicamente vocación de autor. ¿Alguna duda, por favor? Todavía los veo como calladitos, todavía no hemos entrado en confianza. ¿Te quedó claro lo que expliqué? Sí, doctor. Responde, por favor. Juan Celi, ¿qué quiere decir? No, que todo me quedó claro. Muy bien. Entonces, vámonos ahora para nuestro artículo 107. Imagino que ustedes estarán pensando, bueno, ¿y qué tiene que ver lo que está explicando con el 107? Ya les digo. El que eficazmente induzca a otro al suicidio. Pregunta. Ya está la explicación previa dada. El que eficazmente deben tener a la mano es importante, por favor. No son pruritos del profesor, sino que es importante. El que eficazmente induzca a otro al suicidio. Ese, el que induzca a otro al suicidio, ¿es un autor o es un determinador? Ojo con la respuesta. A ver, ¿qué me dicen? ¿Quién quiere responder? María de la Cruz. Yo creería que es un autor, porque si fuera el determinador no aparecería en el tipo. ¿Quién más quiere intervenir, por favor? Pues doctor, yo también creería que es un autor por el hecho de que tiene dominio de lo que pasa en medio de la realización de la conducta punible. Él tiene dominio del hecho. Muy bien. Entonces, mire, ahora le voy a hacer una pregunta, pero que da la apariencia de cacciosa, para que no se confunda. Solamente para aclarar. Entonces, la figura de la inducción al suicidio no admite la determinación. Piensen bien y lean el artículo 107. Obviamente sin olvidar el 30. ¿Están en su código? ¿Quién quiere hacer un ensayo de respuesta? No importa que se equivoque. Yo lo que quiero es notarle a ustedes su interés. ¿Quién, por favor? ¿Qué dices? ¿Qué dice Nicole? Pues doctor, yo pensaría que no. ¿Que no qué? Que no habría como paso a un determinador. No, ustedes todos están de acuerdo entonces en que la figura no admite la determinación. ¿Alguien sale de ese pensamiento? Yo sí me saldría de ese pensamiento, María José, porque el artículo 30 dice, quien determine a otro a realizar la conducta antijurídica incurrirá en la pena prevista para la infracción. Y el artículo 107 nos habla de que lo eficazmente induzca. O sea, no estaríamos hablando que hay una correlación entre ambos artículos. Bueno, le voy a decir, para que vean ustedes, imagínense ustedes hipotéticamente, anteriormente me dijeron quién es el autor, y el autor es quien realiza el tipo, quien se ubica dentro del tipo. Ahora vamos a hacer como especie de un dramatizado. Y entonces vengo yo y me coloco al lado de una de ustedes y le digo, todos los días le digo, mira, María José,
tú tienes que quitarte la vida porque esa es una berraquera. Y como María José es leedora de Biblia, y entonces yo sé que ella cree en vainas metafísicas, entonces vengo y le estoy lavando el cerebro todos los días y le digo, tú vas a verle los ojos a Dios, mátate, es una gran cosa, etcétera, 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 y mátate, y mátate, y mátate. María termina matándose. ¿Yo qué soy? María José, ¿yo qué soy? ¿Me escuchó? Sí, no sería yo creería que es un determinador, ¿no? ¿Quién más quiere opinar? Doctor, Están preguntando Cristina Jacir y Daniela Barraza. ¿Quién quiere responder? doctor, yo estuve aquí leyendo, o sea, en el tercer párrafo del 30 dice, quien contribuye a la realización de la conducta antijurídica. Y si nos ponemos a pensar, si la persona ya tiene deseos de suicidarse y si otra persona lo, por así decirlo, lo induce psicológicamente diciéndolo que, pues, incentivándolo a eso, pues sería un determinador, ¿no? ¿Quién más quiere opinar, Cristina? Doctor, yo creo que es autor porque el tipo es inducción y está en el ejemplo la persona lo induce a realizar la conducta. Muy bien, ya le contesto enseguida lo que usted acaba de decir. Daniela Barraza, ¿quiere intervenir? Sí, acabo de hablar, doctor. Ah, bueno. Entonces, observen lo que les voy a decir. Al principio, cuando comenzamos el 107, explicamos sobre la diferencia entre el determinador y el hombre de atrás. Y además, el autor. Cuando ustedes vayan a estudiar este tipo, tienen que coger el chip de lo que tradicionalmente han aprendido como autor, coautor, partícipes y hombre de atrás y ponerse otro chip. Fíjense, aquí el que induce el 107 eficazmente al suicidio, objetivamente pareciera que fuera un determinador, pero no lo es. No lo es, no se olviden, mis estimados amigos, que el determinador nunca está dentro del tipo. Cuando Pedro manda a Juan a que mate a Diego, le dice, oye Juan, ve y mátalo. Él lo que hace es mandar a matar, pero nunca mata. Mata es el sicario. Y ese sicario es el que se ubica dentro del tipo. Bien, primera parte. Segunda parte. El que eficazmente induzca. Yo cogí a María José y le dije, mátate y mátate y mátate y mátate. Y ella se mató. Había alguien detrás. Yo estoy ubicándome dentro del tipo porque yo fui quien la induje a que se quitara la vida. Desde ese punto de vista, el sujeto que aparece en el 107 nunca será un determinador, será un autor, porque él es quien está convenciendo a la víctima a que se suicide. Hasta ahí vamos bien, por favor. ¿Alguna inquietud? ¿Todo conforme o no? ¿Qué me dicen? ¿Alguien en particular no captó, no entendió bien? María de la Cruz, ¿entendió bien? Sí, doctor. Bueno. Ahora viene lo otro. Yo les preguntaba, entonces, ¿la inducción al suicidio admite o no admite la determinación? Respuesta, sí la admite.
porque sabe qué pasó. Es que yo quiero que María se quite la vida. Pero yo directamente no induzco a María, sino que le digo a Juan, Juan, ve donde María e indúcela a que se quite la vida. Me pongo de acuerdo con Juan. Ojo, no lo estoy obligando, no soy hombre de atrás. Me estoy poniendo de acuerdo con él. Y entonces le digo, ve, convéncela para que se quite la vida. Yo estoy determinando a Juan y Juan va e induce a María a que se quite la vida. Yo soy determinador y Juan es el autor, porque finalmente fue él quien convenció a María de que se quitara la vida. ¿Está claro, por favor? ¿Quién quiere decir algo? ¿Quién me dice algo, por favor? Juan Celi. Sí, doctor, está claro. Juan. Doctor, yo tengo una pregunta. Claro, tengo duda. Eso que usted acaba de plantear, ese caso, ya sería como un caso especial, distinto al que está planteado ahí en el artículo 107. No, lo que pasa, Andrea, es que todas las figuras, acuérdense que el artículo 30, los partícipes están en la parte general del código. Y lo que está en la parte general, como su nombre lo indica, procede para todo el código. Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo inducir. Mire bien la expresión que estoy utilizando. Inducir a Diego a que viole a María. Entonces, en ese orden de ideas, cuando yo le digo a Diego que viole a María y él la viola, ¿qué soy yo? Un determinador. Porque Diego finalmente es el que se ubica en el tipo. Y además porque el tipo de la violación no me exige que sea el determinador, el que induzca a la víctima. Eso solo se exige como excepción en el artículo 107. Entonces, toda la normatividad general es aplicable para todo lo especial del código. Repito, si yo le digo a Diego, Diego, venga acá, ¿por qué no me haces el favor? Induces. Es que el determinador, amigos míos, siempre está induciendo. Pero a pesar de que él induce, siempre será un determinador. Y el único inductor que no es determinador es el del 107. Ese inductor es un autor. Entonces, si yo le estoy diciendo permanentemente, Juan, ves, induce a María a que se suicide. Y coge él, vaya y le dice, María, suicídate. ¿A quién está obedeciendo él? A mí. Pero no soy, repito, hombre de atrás, porque no lo estoy obligando. Le estoy diciendo y hasta le estoy pagando para que él vaya a inducir a María. Él fue quien se ubicó dentro del tipo de la inducción. Y el determinador que siempre está induciendo, nunca está realizando el tipo. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, se me pegó un poquito aquí lo del computador. Y entonces, lo que ocurre entonces es que el determinador nunca está ubicado dentro del tipo, pero este inductor del 107 sí está ubicado dentro del tipo. ¿Eso responde a su inquietud? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló?
¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí, quedó claro. Sí, doctor. Bueno, ¿alguna otra inquietud, por favor? Entonces, mire, si seguimos en este orden de ideas, solamente respecto de esto, vamos a estudiar la tentativa. En la tentativa, ¿qué quiere? Fíjese bien la situación que les voy a colocar. Si una persona decide, porque ya usted lo indujo a que se quitara la vida, y compra una cuerda y la guinda en el cuarto de la casa, y entonces cuando ya se la pone alrededor del cuello, porque se va a ahorcar, se rompe el tronco, la lámina, la madera, y se viene abajo la madera con todo y cuerda y no se suicida. Pregunta, ¿el delito está consumado o está tentado? ¿Qué me responde? ¿Quién quiere intervenir, por favor? Doctor, sí, doctor, Daniela Barraza. Ajá, cuenta. ¿Aló? Pues, doctor, yo diría que sí, porque casi llega a la consumación y no se llegó a la consumación por causas ajenas a la voluntad del autor. Pero entonces, ¿es tentativa o es consumado? No es tentativa. Léase el 27, por favor. Si el 27 dice, el que iniciare la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación, y ésta no se produjere por circunstancias ajenas a su voluntad, incurrirá en pena no menor de la mitad del mínimo ni mayor de las 3/4 partes del máximo de la señalada para la conducta punible consumada. Cuando la conducta... Ok, sí. Entonces mi pregunta es para los demás compañeros. Andrea, ¿usted qué opina? ¿Está consumado en el caso propuesto? Doctor, yo creería que también es tentativa. Tentativa. ¿Quién más quiere opinar, por favor? ¿Quién más quiere opinar? Yo, profesor Lina Martínez. Al igual que mis dos compañeras, también pensaría que es tentativa. Además de las razones que se han presentado, también consideraría que en el tipo, artículo 107, como tal, dice que eficazmente induzca a otro al suicidio. Y como se puede ver, eficazmente no lo induce, pues por circunstancias ajenas al mismo no se da, no se configura. Por tanto, consideraría, igual que mi compañera, que es tentativa y no un delito consumado. Bueno, entonces sobre ese tema, usted me induce a mí ahora a que haga la siguiente pregunta. ¿Qué se entiende por eficazmente? La ley dice el que eficazmente induzca a otro al suicidio. ¿Qué se entiende por eficazmente? Consideraría pues, doctor, yo entendería. Diga. Dale, habla. Listo. Consideraría que el que lo logre, o sea, aquella persona que pueda llegar al objetivo que tenía principalmente. Ahora van a leer ustedes con el código que tienen abierto el artículo, me corrigen, 213, búsquelo por favor, 213. ¿Qué dice? Inducción a la prostitución. Eso, léalo. Bien. El que con ánimo de lucrarse o para satisfacer los deseos de otro induzca al comercio carnal o a la prostitución a otra persona, incurrirá en prisión de 10 a 22 años y multa de 76 a 750 salarios mínimos. Ahora vamos a lo siguiente. Juan, ve a María.
entra a la universidad con mucho esfuerzo y entonces le dice, mira María, Juan tiene alma de proxeneta, alma de traficante con el sexo. Y entonces viene Juan y le dice a María, mira, tú no sabes la gran cosa que te estás perdiendo si no te metes a prostituta. Tú ves aquella compañera tuya que está allá, vino aquí bien pobre, tiene carro, tiene apartamento, tiene joyas, porque ella se metió a prostituta y le cambió la vida. ¿Tú por qué no haces lo mismo, María? Y ella hasta se molesta. Al día siguiente, él sigue con el mismo proceso y dele, y dele, y dele, y dele. Hasta que un día viene ella y le dice a él, ya me convenciste, me voy a meter a meretriz. Y sale a buscar al primer cliente. Y él dice, oye, ¿por dónde vas? No, ya Juan me convenció que me metiera a prostituta. Y yo voy para esa porque yo estoy muy mal económicamente. Entonces una de ustedes le dice, mira, tú eres de una familia humilde, eres buena, no seas loca, mira en tu vida, tus padres están haciendo un esfuerzo, no le hagas caso a Juan, ese es un mala clase, es un delincuente. Y viene María y termina diciendo, ya me convenciste, ya no me voy a meter a prostituta. Pregunto, ¿Juan incurrió sí o no en el delito que acaban de leer en el 2.13, inducción a la prostitución consumado o tentado? Ahora compare el 107 con el 2.13 antes de contestarme. Piensen, piensen. ¿Quién me responde? ¿Ya tiene respuesta alguno? Daniela, ¿ya pensó? Doctor, bueno, la diferencia más clara que encuentro es que en el tipo de inducción o ayuda al suicidio está la palabra eficaz. Sí, correcto. Pero aún así pensaría que en el 2.13, en este ejemplo, sería, no sé si me estoy equivocando, pero creería que es tentativa porque no... Tampoco comenzó a practicar la prostitución. Sí, tampoco comenzó a practicar. Entonces viene la gran pregunta. Para que se dé, primera parte, la inducción al suicidio, ¿es necesario sí o no que se quite la vida? Segunda parte, para que se dé la inducción a la prostitución, ¿es necesario sí o no que se dé inicio a la práctica de la prostitución? ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién quiere responder, por favor? Doctor, Isabel, por favor. Sí, yo considero que no es necesario en la inducción a la prostitución. No, es que estaba leyendo el artículo 2.13, qué pena. No, si es el 2.13. Pero el 2.13. Diga, ¿quién más quiere contestar, por favor? Pues doctor, yo creería que en el 2.13 sí la persona se incurriría totalmente, puesto que aquí el legislador solo pide que con el ánimo de lucrarse la persona induzca a la otra a la prostitución o al comercio carnal. Y en el de la inducción al suicidio se muestra que se necesita que la inducción sea eficaz, o sea, que se confirme totalmente la conducta establecida. Bueno, vamos ahora a pues doctor, permítame la palabra. ¿Quién habla? Yo creería que con la sola oferta. ¿Quién está hablando, ya por la favor? está Andrea Rodríguez. Andrea, gracias. Dígame. Yo creería que con la sola oferta ya está incurriendo en el tipo.
Ajá. en caso acá de la inducción al suicidio, a diferencia de lo que leímos anteriormente en la inducción al... no, estoy hablando de la inducción a la prostitución. Sí. Yo creo que con la oferta, con la sola oferta, ya está incurriendo en el tipo. Bueno, ahora yo les voy a transmitir a ustedes lo que dice la doctrina, pero también lo que dice la jurisprudencia. Miren bien, en el 107, ¿qué quiere el agente? Por favor. En el 107, ¿qué quiere la gente? Que se produzca el suicidio. Correcto. Que surja, que se produzca el suicidio. En el 213, ¿qué quiere el agente? Igual que la persona se prostituya. ¿Qué dice? Si les interesa a ustedes, léanse Delito contra la vida y la integridad personal de Alfonso Gómez Méndez. Y ahí van a buscar el 107. Mire el pensamiento de este doctrinante, que es el pensamiento mayoritario. ¿Cuál es el pensamiento mayoritario? En que este delito, los dos, los que estamos hablando, no admiten tentativa. El pensamiento de Gómez es el siguiente: van a sancionar al inductor, porque le decía a María todos los días que se quitara la vida. Y María sale dispuesta a quitarse la vida y hasta se tomó el veneno. Y la llevaron corriendo al hospital y le lavaron el estómago y María no se murió. Y entonces dice Alfonso Gómez Méndez, la pena va de 2 a 6 años y ya aumentó otro poquito por la ley 890 del 2004. Y entonces resulta, dice, de manera que van a sancionar a una persona porque indujo a otro a que se quitara la vida, pero ella finalmente nunca se quitó la vida. Y el tipo dice, el que eficazmente, la eficacia debe traducirse en el resultado positivo concreto de quitarse la vida. Y consecuencialmente, si no se quita la vida, no se puede decir que el proceso del iter crimini quedó completo hasta la consumación, y no se puede decir que fue por circunstancias extrañas a la voluntad, sino porque no se dieron las circunstancias del tipo. Entonces el tipo lo que exige es que se quite la vida y que practique la prostitución. Y si María, cuando iba saliendo de la puerta de la universidad, uno de ustedes le dice, no te metas a loca, no hagas eso, bla, 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 y María dice, no me voy a meter a prostituta, no, dice Gómez, no debe hablarse de que se está frente a una circunstancia extraña a la voluntad. Y como ellos no se tradujo en prostituirse, el tipo en ese caso no se entiende consumado, y por lo tanto no es que haya tentativa, sino atipicidad. Atipicidad. Y por lo tanto, el agente no debe responder, pero por comportamiento atípico, y no responder por tentativa. Acuérdense que el artículo 27 nos enseña que el bien jurídico comienza a afectarse a partir de los actos ejecutivos, señores. Ejecutivo para realizar el tipo, y este es uno de esos tipos en donde no da lugar a actos ejecutivos, sino a una consumación plena del comportamiento típico. Debo aclarar, porque ya algunos de ustedes estarán de pronto no estando, y eso es normal, que no todos los autores están de acuerdo con esta posición. Hay autores que dicen que sí se admite la tentativa, y por lo tanto ustedes están en libertad
las dos posiciones y yo en el deber como docente de posiciones, pero también en mi deber decirle que mayoritariamente no se dice que hay tentativa, sino que el comportamiento es atípico. Vale decir, la gran mayoría de los autores no acepta la tentativa. Esa es la solución tanto del 107 como del 213. Ahora bien, ¿hay preguntas hasta ahí, por favor? Bueno, lean ahora el inciso segundo del 107 y me dice qué les hace recordar. ¿Qué les hace recordar el inciso segundo del 107? Homicidio por piedad. Correcto. ¿Y qué opinas? Lo lee, por favor. Sí, claro. Dice, cuando la inducción ayuda esté dirigida a poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable, se incurrirá en prisión de 1 a 2 años. ¿Me está hablando quién? Lina Martínez. Lina, dígame una cosa, Lina. Es que le estoy preguntando que antes los distinguía aquí en la pantalla, pero esa partecita, la franja donde estaban resaltados los que intervenían, se me quitó. Y no me atrevo a ponerle el clic en ninguna parte porque pronto puedo borrar todo. Y entonces Lina, dígame una cosa. ¿Me puede poner, no un caso, un ejemplo en donde se pueda vislumbrar el inciso segundo del 107? Los demás van pensando, por favor. Ok, un caso en el que se pueda ver. Un ejemplo que es más sencillo, un caso es más profundo. Un ejemplo, ¿cuál sería? Bueno, pensaría que pongamos que una persona tiene cáncer, ¿sí? Tiene cáncer terminal y llega otra, no se puede ser familia, amigos, y cada día le comienza a decir de que es mejor que, pues, que se quite la vida porque, pues, digamos que la enfermedad no va a ser curable, que al fin y al cabo en algún momento tiene que morir. Podría decirle, no sé, mejor que mueras antes de estar sufriendo, etcétera, etcétera. Consideraría un ejemplo. Correcto. Entonces la diferencia con el otro es que en el homicidio por piedad hay un proceso. En el homicidio por piedad el agente toma la determinación de matar. Exactamente. Y acá no mata, acá lo que hace es convencer. Exactamente. Convencer. Y también están los dos factores, tanto en el 107 como en el inciso, el factor de la ayuda. Porque es que puede ocurrir que ya la víctima tenga la determinación de matarse, pero no lo haga. Y entonces, y no hay proceso de inducción. Entonces yo le digo, bueno, ¿tú quieres matarte? Sí, bueno, aquí tienes el revólver, aquí tienes, tómate el veneno, aquí tienes ahorca, y le presta una ayuda. Mira, no se confundan una cosa. Ahora verá, yo creo que ustedes sí saben lo que les voy a preguntar. Cuando hablamos de una ayuda, ¿qué institución recuerdan? ¿Sabe cuál? La complicidad. 32, o sea, artículo 30, inciso 2. Pero aquí esa ayuda tampoco es partícipe, es autor. Acuérdense, les dije, quiten el chip viejo y monten el chip especial para este artículo. Lo que allá es un determinador, acá es un autor. Lo que allá es un cómplice, acá es un autor, está prestando ayuda. Por favor, ¿se puede leer alguno de ustedes el 30, inciso 2? ¿Quién me lo lee, por favor? 30, inciso 2.
Quien contribuya a la realización de la conducta antijurídica o preste una ayuda posterior por concierto previo o concomitante a la misma, incurrirá en la pena prevista para la correspondiente infracción disminuida en la sexta parte. Ahí lo tiene, la ayuda antes, durante y después. Y no, acá en el 107 no es de ninguna manera un partícipe. Está prestando ayuda, pero la ley quiere que sea un autor. Porque la ley nos está diciendo que eficazmente induzca o preste una ayuda. En el inciso segundo, el que cuando la inducción o ayuda, entonces esa ayuda debe manejarse como autoría también. Entonces, en este orden de ideas, el que eficazmente, arriba, 107, induzca a otro al suicidio o preste una ayuda, la persona no induce, sino que